Bienvenidos a Tu Momento Yin, y hoy estoy en un lugar muy especial con una invitada que hacía tiempo tenía muchísimas ganas de entrevistar, y estamos en Eàtica, en Barcelona, con Montse. Bienvenida. Me encantaría que presentaras un poco tú lo que vamos a hablar hoy y que nos contaras un poquito quién eres y cómo empezó este maravilloso lugar. Bueno, pues muchísimas gracias por venir a visitarnos. También te esperábamos hace tiempo. Y bueno, bienvenida a Eàtica, ¿no? Eàtica es una clínica, llamamos de un espacio de recuperación de trastornos de conducta o de superación de trastornos de conducta alimentaria, porque cada paciente pues tiene su recorrido, ¿no? Y trabajamos en continuidad de cuidados, desde pacientes que necesitan una atención continuada de 24 horas y disponemos de 27 camas, a pacientes que combinan su estancia aquí con actividad fuera, en hospital de día, y pacientes que, pues como primera opción o porque ya están mucho más recuperadas, pues hacen consultas ambulatorias y se van pues a su vida ordinaria, ¿no? Y trabajamos con un equipo interdisciplinar formado por psicólogos, psiquiatras, médicos, nutricionistas, enfermería, y en hospitalización, pues bueno, otras actividades, como te he comentado, de ejercicio físico y actividades también terapéuticas, no solamente de psicología, ¿no? Y bueno, yo soy psicóloga de formación, soy psicóloga clínica, y llevo muchos años trabajando en trastornos de conducta alimentaria. Ahora hablábamos que, pues esto, ¿no? Que en los años 90, que es cuando yo empecé, había muy poquitos recursos. Es cierto que yo creo que fue la década de los 90 cuando realmente empezó a hablarse o empezaron a salir aquellos casos, ¿no? No tanto quizá porque salieron, sino porque empezó a haber más conocimiento y empezaron a diagnosticarse. Y es cierto que yo lo recuerdo como una década, desde los inicios de los 90, donde empezó a haber mucha, bueno, vimos en las consultas pues que empezaban a venir sobre todo mujeres o chicas o adolescentes afectadas por estos problemas, ¿no? Y bueno, yo empecé en esa época, empecé en los 90. Y empecé pues con lo que había en aquel momento, que eran consultas pues, de psicología, de psiquiatría, que atendíamos a estas pacientes, y había poquitos recursos más y ninguno especializado, ¿eh? Yo creo que la especialización vino más tarde, y siempre digo lo mismo, ¿no? Que al principio, incluso en los años 90, había un poco la discusión sobre si se tenían que trabajar en unidades especializadas o no, porque realmente no existían, y los pacientes, pues cuando estaban peor y requerían de un tratamiento más intensivo, ingresaban en hospitales generales y compartiendo habitación pues con enfermos de otro tipo, ¿no? Sí. Yo hice mi formación en el Hospital Trias i Pujol de Badalona, y las chicas con trastornos alimentarios compartían la planta con cardiología. Sí. Entonces, bueno, era una enfermedad que no tenía todavía un espacio propio, un equipo propio, unos protocolos propios de especialización, y se trabajaba pues como se podía en los medios que disponía cada hospital, ¿no? Sí, sí, no, es increíble cómo ha evolucionado. Antes lo hablábamos, ¿no? Antes de empezar, que yo lo viví en el Vallebrón con pacientes oncológicos, claro. O sea, estaban mezclados, ¿no? Y es increíble que hayamos llegado hasta aquí. Hasta cuando yo vi vuestro proyecto, aluciné, porque dije, guau, es que es increíble lo que estáis haciendo, ¿no? Y me gustaría que nos contaras un poquito cómo nació Eàtica. Bueno, han pasado muchos años. Yo diría, bueno, Eàtica, nosotros empezamos con este proyecto renovado en el año 2021, a inicios del 2021, en concreto en febrero. Digo proyecto renovado porque todos ya veníamos de una historia en tratamiento residencial. Yo fui la primera persona en abrir el primer tratamiento residencial en España en trastornos de conducta alimentaria en el año 98, que en aquel momento fue muy rompedor, porque evidentemente representaba la aparición de un trastorno, de un centro de 24 horas, pero fuera de un contexto hospitalario, donde atendíamos pacientes de gran severidad, no solamente a nivel psicológico, sino también físico, y donde realmente el foco de la comprensión y de la atención del trastorno se centraban en los aspectos emocionales, que lógicamente siempre hay detrás de un trastorno alimentario, ¿no? Y aunque realmente se hacía una realimentación, una renutrición y se velaba por los aspectos físicos,
la lectura que se hacía de aquel paciente, la comprensión de aquel paciente era realmente desde un trastorno de conducta alimentaria, que es un trastorno emocional, y no desde un tema de peso o de control de conductas, ¿no? Eso fue muy revolucionario en aquel entonces y muy rompedor, y sí que costó un tiempo que la sociedad, incluso la sociedad médica, también lo entendiera y lo pusiera en valor y confiase en un recurso totalmente nuevo, pero lógicamente ha llovido mucho desde entonces, ¿no? Porque este recurso que empecé en el 98, que fue ITA. ¿Dónde abriste? ITA. ¿Pero dónde, en qué localización? A ver, empezamos en Cabrils. ¡Wow! ¿Vale? Porque la idea era buscar un recurso de 24 horas de ingreso en un lugar un poquito más tranquilo, fuera de la ciudad, y que también tuviera un poco las connotaciones de tener un espacio también pues, al aire libre, que no fuera... Claro, buscábamos un contexto muy alejado del contexto típicamente hospitalario, ¿no? De habitación, de pijama, de cama, de bandeja para comer, y lo hicimos en Cabrils. Empezamos en Cabrils, estuvimos mucho tiempo, la verdad es que fue un proyecto muy bien acogido por el mismo pueblo también y en todo el Maresma, y empezó a venir pacientes rápidamente de toda España, en un momento en que había pocas alternativas terapéuticas, salvo las más tradicionales para este problema, ¿no? Y al final, como todo en la vida, pues el movimiento se demuestra andando, y el movimiento se demuestra, y el resultado es lo que te condiciona que aquello fuera creciendo y consiguiendo la confianza, ¿no?, de toda la gente. Es cierto que eso se hizo muy grande, ITA, pasó mucho tiempo, y muchas de la gente que está hoy en EATICA empezó conmigo en ITA en principios del año 2000. Con lo cual sí que es cierto que aunque en EATICA somos jóvenes, en cuanto a la marca todos tenemos una larga trayectoria detrás, ¿no? Bueno, abandonamos ese proyecto en el año 18 y en el 21 abrimos EATICA, también con idea de hacer algo diferente y renovado, ¿no? Yo creo que la posibilidad de empezar algo de cero te da muchísimas posibilidades de innovar. También es cierto, y siempre lo digo, que un recurso de servicios a las familias y a los pacientes necesita renovarse, porque yo llevo muchos años en esto, soy mayor y recuerdo que, claro, nada tiene que ver las familias que recibo hoy en día con las que recibía en el año 98, que son gente pues, que ahora tiene 70, o los papás, ¿no? Estamos en otro momento, la sociedad, estábamos hablando de lo rápido que va todo, ¿no? La sociedad ha cambiado. Yo creo que también Internet hizo una inflexión importantísima en nuestras historias, y los papás que recibo hoy en día pues nada tienen que ver con los de los años 90, y las chicas y chicos que recibimos hoy en día tampoco, ¿no? Entonces sí que intentamos aprovechar, o hemos querido aprovechar, toda la experiencia, el expertise de trabajar sobre todo con casos pues muy severos, para hacer un proyecto institucional muy renovado, ¿no? y que yo pienso que se adecua también mucho más a la sociedad hoy en día, ¿no? Donde la verdad es que yo creo, y lo pueden, siempre lo dicen pacientes y familias, ponen en valor esto, ¿no? Yo creo que estamos en un momento donde tanto paciente como familia quiere tener más voz, ¿no? Quiere estar más en el centro, necesita estar más informado, quiere participar más de todo, lo quiere entender más, y todos buscamos hoy en día también un trato más personal, más próximo. Y hoy en día es cierto que las familias son más exigentes también en conocer las cosas, en entenderlas, ¿no? También forman parte del proceso, entiendo, totalmente, ¿no? Porque totalmente. Antes no, antes aislaban, porque yo me acuerdo en mi caso, aislaron totalmente y funcionaban diferente. Sí, sí que es cierto que se concebía el ingreso, aún hay un poco esa idea de concebir el ingreso equivocadamente, el ingreso residencial, como un aislar o separar a la paciente de su familia, ¿no? No tiene ningún sentido, como tú dices. Sí que es cierto que nosotros cuando empezamos ya en el año 90 empezamos con un modelo de atención familiar también muy abierto, pero sí que es cierto que hoy en día la familia no solamente quiere que le impliques en el proceso terapéutico, sino también quiere estar mucho más informada, quiere ser mucho más activa, ¿no? Quiere entenderlo. Yo creo que es muy importante lo que estás diciendo, porque ya... Bueno, ya lo sabes tú, en todo, uno no hace un caso al médico a lo que le diga, ¿no? Sales del médico y buscas en internet y quieres entenderlo y quieres saber, y la gente no acata las cosas como las acataba antes, y yo creo que nos hemos de adaptar a eso, ¿no? Porque al final necesitas pacientes implicados, familias implicadas,
y es una manera de acercarte a ellos y de que se impliquen en el proceso, ¿no? Y hoy en día nadie hace nada que no entienda o acepte o entienda que lo tiene que hacer, ¿no? Entonces, bueno, estamos un poco ahí. También es cierto que cada paciente necesita su hoja de ruta, cada familia también, no somos iguales. Sí que es cierto que todos los pacientes que atendemos aquí tienen trastornos de conducta alimentaria, pero evidentemente cada paciente tiene una edad diferente, está en un momento vital diferente, ha tenido más o menos fracasos en su historia, tiene una familia de unos años u otro, no es lo mismo trabajar con unos papás más añosos, con unos papás más jóvenes. O quizá una familia más implicada que otra. Totalmente. ¿No? También. Bueno, siempre hay que conseguir que se impliquen de todas maneras, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que no te vale el pan para todos, ¿no? Y correcto. Que cada persona tiene que tener su hoja de ruta y la tienes que examinar, valorar y abordar a ella sola, ¿no? Y en eso estamos. ¿Cómo llegan aquí las pacientes? ¿Vienen recomendadas por hospitales o vienen por iniciativa de la familia? ¿Cómo llegan? Mira, yo te diría que Neática, a día de hoy, también es cierto que somos una institución joven en el tiempo en cuanto a marca. Como más nos llegan los pacientes es por el boca a oreja, ¿vale? Es básicamente, y en el fondo es lo mejor, ¿no? Al final son familias que confían en ti, este centro que es un centro pequeño, donde conocemos a todas las familias, a todos los papás, a todas las mamás, y al final es la familia con la que generas una confianza que normalmente, y yo creo que eso es bueno también, porque son familias que se convierten en altavoces, ¿vale? También lo hablábamos antes de empezar esta conversación, ¿no? Lo importante, pues como hacemos en este podcast, ¿no? De sensibilizar, de que no te dé ninguna vergüenza ni temor el poder decir, oye, mira, yo he tenido una historia, como tú estabas diciendo, con este trastorno, y justamente por eso le quiero dar voz y quiero que haya información y que se conozca, ¿no? Y realmente yo creo que lo bueno es conseguir familias que sean altavoz y que estén sensibles y sensibilizadas para poder hablar de esto y para poder poner en valor tratamientos que les han podido funcionar, ¿no? También cada vez más clínicos nos orientan y nos derivan y la verdad es que tenemos gente de todo el mundo. Tenemos mucha gente, la verdad, internacional, mucho paciente de Latinoamérica, pues porque han empezado a venir familias y han funcionado en su red próxima de amigos, ¿no? Wow. Entonces, ¿qué puede esperar una familia cuando llega aquí buscando ayuda? Bueno, a ver, yo diría que muchas familias, y es normal, llegan pues muy asustadas, muy desorientadas, muy desinformadas. Pero bueno, al final yo siempre les digo lo mismo, que es normal, ¿no? Cuando uno tiene un problema en la vida, pues vas aprendiendo a base de aciertos y errores y siempre echas de menos información, ¿no? Yo creo que nos pase lo que nos pase, pero bueno, lógicamente es cuando estamos hablando de un tema de salud y grave, pues la falta de información te angustia mucho más, ¿no? Pero básicamente yo te digo que lo primero que intentamos transmitir es tranquilidad, es esperanza. No esperanza falsa, porque al final yo creo que lo más importante es decir, oye, mira, no estás solo, te vamos a acompañar. Yo creo que cuando tenemos un problema en la vida, el pensar que al menos no es decirte, oye, te voy a curar, yo no puedo cuando me ve una persona asegurarle que la vamos a sacar adelante, porque sería lógicamente una estafa, pero sí que, oye, que te vas a sentir acompañada, que estamos contigo, que en esto ya no vas a estar sola y te acompañaremos. Cada proceso es único también, eso al final es así. Muy humano. Y aquí yo una de las cosas que me gustó muchísimo, y luego quizá entraremos un poquito más hacia los trastornos alimentarios, pero es las diferentes terapias que usáis, ¿no? Y hay una en concreto que estábamos hablando antes, que me gustaría que hablaras un poquito de ella, porque creo que es la más desconocida. Bueno, al final, a ver, yo también diría que un poco llevamos ya años trabajando en trastornos alimentarios y son pacientes, muchas de las que nos llegan, la gran mayoría que han pasado ya por otros ingresos, ¿no? Desde ingresos más clásicos en hospitales generales hasta ingresos también residenciales en centros más innovadores, ¿no? Y son pacientes, pues la gran mayoría inteligentes y que se lo saben todo y que son pacientes que nosotros decimos que intelectualizan mucho, ¿no? Que se lo saben todo, ¿no? Pero claro, eso no significa que realmente eso te llegue al corazón y al alma, ¿no? Claro. Y sí que cuesta sorprender a estas pacientes y sorprenderlas más allá de lo que es una terapia de grupo
y de lo que es pues, las terapias con buenos protocolos que puedas hacer, ¿no? Y bueno, aquí trabajamos, entre otras cosas, porque al final no existe la panacea, no hay nada que lleve a la curación, es una suma de muchas cosas, pero bueno, intentamos introducir innovación tecnológica y trabajamos con una herramienta que es Amy, que es útil para otros trastornos, pero especialmente útil en trastornos alimentarios, porque con Amy trabajamos algo muy nuclear en el trastorno alimentario, que son los aspectos identitarios, ¿vale? Que es el tema de la identidad, algo que siempre se habla, pero que realmente faltan desde mecanismos de evaluación como de intervención en identidad en psicología. Y la identidad es lo más importante, ¿no? Es aquello que nos da seguridad, que nos da esa área de confort, que es cómo soy yo, quién soy yo, y que a veces es un gran desconocido para uno mismo, ¿no? Entonces, Amy utiliza la realidad virtual y realmente permite exponer al paciente a algo que no es una realidad externa, que no es como otras herramientas de realidad virtual, donde ves pues, comida que te puede dar miedo o un entorno que te da miedo, sino lo que el paciente ve en las gafas es su propio sistema de pensamientos, es su realidad interna, es su mapa interno, ¿no? Y le permite hacer un paseo por ese mapa interno y aproximarse también a sus seres más próximos, familiares, amigos, y poder ver también cómo ve el mundo esos seres suyos más próximos, ¿no? A ver, yo creo que lo importante también es que la realidad virtual te da una realidad, un entorno inmersivo que es muy emotivo y que te permite movilizar emociones de una manera mucho más rápida y mucho más potente que a través del diálogo o a través de la conversación como estamos tú y yo, que es un entorno mucho más convencional, mucho más sabido. Y al menos sí que exponer al paciente a un entorno diferente, bueno, lo saca de su área de conocimiento normal, ¿no? De alguna manera te descoloca y te dejas ir, ¿no? Porque no es el escenario en el que estás habituado a hablar de ti, de tus emociones, de tu entorno, ¿no? Y cuando colocas al paciente con sus gafas, está ahí, está en su cabeza, ¿no? Y salen cosas a nivel verbal y a nivel emocional que difícilmente saldrían en un contexto terapéutico normal tan rápido, de alguna manera, ¿no? Bueno, ojalá eso fuera la llave de la curación de estos pacientes, ¿no? Porque sería maravilloso. Pero es una herramienta. Pero es una herramienta que hay que poner en valor porque permite además aumentar, enriquecer el propio autoconcepto que tiene también cada paciente de sí mismo, ¿no? En los que a veces en trastornos alimentarios está muy limitado a ciertos aspectos, ¿no? Y la verdad es que es muy interesante y bueno, hay que seguir. No, se tiene que seguir innovando y más cómo evoluciona, ¿no? Toda la tecnología. Totalmente. Y ahora entrando un poquito más hacia el trastorno alimentario, para que la gente que nos esté escuchando pueda entender un poco, ya primero, no me gusta llamarle fases, pero sí las partes que esta persona va a ir experimentando dentro de un proceso de rehabilitación, ¿no? ¿Cómo funcionan estos procesos? Más o menos, para que la gente tenga una idea. Desde que la persona llega aquí, evidentemente cada uno tiene su tiempo, pero si lo pudieras dividir en fases, ¿cómo lo dividirías? Bueno, yo te diría que ahí también, claro, cada caso es diferente, sí, porque también te vienen pacientes con diferente nivel de trabajo terapéutico hecho y de descubrimiento, ¿no? Realmente el trastorno alimentario es un trastorno, y hablo de cuando realmente ya está más o menos avanzado y evolucionado, ¿no? Es difícil salir, es difícil salir, ¿no? Yo creo que siempre hay una primera fase, normalmente si hemos de empezar desde cuando aparece o de cuando empieza ese paciente a desarrollarlo, que llamamos de luna de miel, en la que realmente el trastorno te genera mucho placer y te da satisfacción. Y evidentemente hay una primera parte del tratamiento que es sacar ese velo, ¿no? Y es hacer que esa persona conecte realmente con el sufrimiento que le está generando, que conecte también con su sensación de falso control
y que conecte también con una situación de riesgo y de peligro hacia dónde puede llegar, ¿no? También es cierto que abandonar un trastorno alimentario da miedo, porque al final siempre decimos lo mismo, el trastorno alimentario es una muletilla, es algo que te permite, pues bueno, solucionar, salvar problemas de manera mala, equivocada, y que caes en tu propia trampa, pero el siguiente paso es, bueno, si salgo de esto, ¿con qué herramientas cuento, no? Y bueno, es ir un poco viendo realmente cuál es el problema que hay detrás, qué falsamente me está ayudando un trastorno alimentario y qué función tiene realmente en mi vida, para qué lo estoy utilizando y qué herramientas personales puedo desarrollar, ¿no?, para realmente enfrentarme al problema que realmente tengo, ¿no? Es cierto que cada persona es un mundo, porque hay un tema muy importante y es lo que hablábamos de la identidad, ¿no? El trastorno alimentario, si va avanzando en la vida de una persona, lógicamente va minando tu propio yo, tu propio ser, ¿no? Y es como un cáncer, ¿no? Y realmente va haciendo que pierdas lo que eres tú, tu propia esencia, y tu esencia se convierte en el trastorno realmente, ¿no? Entonces, ahí hablamos de una complejidad también añadida en el tratamiento, ¿no? Donde... Bueno, te generas esa identidad, ¿no? Claro. Y a veces es muy difícil salir de esa identidad. Es muy difícil y a veces imposible, ¿no? O sea, realmente hay estudios de consenso clínico en trastornos alimentarios donde se ha hablado del por qué es un trastorno que se cronifica tanto, o cuál es el motivo para que el trastorno alimentario se cronifique tanto, y en consenso clínico ha quedado claro por todos los profesionales que lo que hace que un trastorno alimentario se cronifique tanto es la colonización que hace el trastorno de la propia identidad de la persona que lo padece. Total. Y hay que tener en cuenta, y yo lo digo siempre, no para alarmar, pero sí para emplear las familias el esfuerzo y la preocupación que requiere ese trastorno, que es la tercera enfermedad que se cronifica en la adolescencia. Total. Y en concreto de las psiquiátricas, la primera. Entonces es importante, y eso no hay que decirlo para asustar, pero sí que para preocuparse y ocuparse cuando aparece un problema de estas características en la familia, ¿no? Porque el tiempo siempre va a tu favor. Entonces, cuanto más pronto desaparezca el trastorno, menos riesgos. Claro. Porque cuanto más se cronifique en el tiempo, más difícil va a ser. Yo siempre digo, el bicho está menos tiempo dentro, sí, y hace menos daño. Entonces, yo creo que aquí la rapidez de actuación es importante, pero no a cualquier precio. Yo también le digo a las familias, bueno, a ver, ese es el problema, pensad bien qué vais a hacer, porque tampoco se trata de meterse en el primer tratamiento que te ofrecen, ¿no? O sea, calma, tenemos un problema delante, vamos a solucionarlo con la calma, pero sí que hay que ocuparse. No, totalmente. ¿Y el sistema público, crees que tiene una buena red de atención a estos problemas? A ver, yo creo que estamos en un país con una buena red asistencial en salud mental. Yo la verdad es que viajo mucho, y si la comparas con otras latitudes, pues estamos años luz, y yo creo que somos un país que se admira en cuanto a recursos que puedan haber, ¿vale? Y actualmente hay muchísimos, y claro, nada tiene que ver los recursos que había en España a nivel público en los años 90 a los que hay ahora, ¿no? Y dentro de salud mental, yo creo que se considera de las enfermedades a las que hay que generar más atención. Lo que pasa que sí que es cierto que quizás es un tipo de enfermedad que requiere un nivel de atención, de especialización, de dedicación muy grande, que a veces excede lo que puede hacer la pública, sin con ello condenar a los servicios públicos, ¿no? Pero sí que es cierto que quizás pues puede ser más limitado, yo diría sobre todo el equipo especializado, porque al final, hombre, evidentemente pues un entorno como EATICA, claro que ayuda, ¿no? Pues evidentemente si has de ingresar a tu niña o a tu hija, bueno, es igual, o a nosotras, en cualquier edad, pues siempre prefieres, pues bueno, pues tener un jardín, un espacio agradable, una habitación no hospitalaria, pero ya lo que concedo más importante es a las especializaciones de los equipos. Entonces, a veces sí que es cierto que tampoco hay tanta gente tan experta
en trabajar en trastornos alimentarios complejos, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que diría que quizás no siempre la pública puede dar la intensidad, la especialización y las horas de dedicación que requieren pacientes y familias, claro, porque al final de esto no se sale solo, se sale con la familia. Con apoyo. Y ese puede ser para mí el gran qué, ¿no? Es que al final yo una de las cosas que siempre he pensado mucho con esto, ¿no? Porque es lo que decías, cuanto antes se detecte, cuanto más pronto se empiece a trabajar en ello, pues menos riesgo de que esto se cronifique, ¿no? Pero claro, hay una diferencia abismal entre poder detectar un trastorno en la adolescencia o detectarlo en alguien adulto. Porque alguien adulto al final es él quien decide, no la familia. Entonces, para las madres que te estén escuchando, ¿qué señales previas o más tempranas pueden detectar los padres en un adolescente que está empezando a navegar este bichito? A ver, como aclaración a esto hay que ver que realmente los adultos en su gran mayoría iniciaron en la adolescencia. Correcto. Por eso, evidentemente, cualquier acción de detección, ya no te digo nada de prevención, y de atención en la adolescencia mucho mejor, ¿vale? A ver, yo diría que, y también te digo que hoy en día nos llegan familias cada vez más atentas, porque hay miedo. Claro. Cuando uno tiene ya, digo una hija, porque normalmente es más de niñas, la familia ya está muy al loro de lo que está pasando en casa, ¿no? Y yo diría que es estar atento no solamente a cuestiones de peso, porque evidentemente hay muchos trastornos alimentarios que no se manifiestan con cambios físicos, y en cambio hay una alteración en la alimentación importante, pero pasan desapercibidos. Por tanto, no nos hemos de quedar solamente en los cambios corporales, que son más evidentes. Yo diría sobre todo estar atentos a los cambios emocionales, a los cambios de carácter. Todos los papás coinciden en decir, siempre digo lo mismo, mi hija no es la que era, dejó de ser la que era, dejó de tener la sonrisa que tenía, la mirada que tenía, y sobre todo valoran una infelicidad en su hija. Entonces sí que hay una inflexión en un momento de la vida donde todos los chavales han de ser felices, que tu hija la ves que no es feliz, ¿vale? Es fácil que empiecen a haber cambios también en lo relacional, en lo social, a nivel de más aislamiento, a nivel familiar también, que puede ser más aislamiento o más dependencia de la familia, pero sobre todo cambios en el estado de ánimo, cambios en el humor, más irascibles, más agresivos, más hostiles, y lógicamente también una preocupación en el tema alimentario, ¿no? Tanto por cambiar la manera de comer como porque empiezas a ver que falta comida en casa, ¿vale? Bueno, yo creo que eso es lo que puede llamar más la atención, esos cambios, a veces cambios incluso en el rendimiento académico, por arriba o por abajo, por exceso o porque bajan el rendimiento, y a partir de ahí creo que lo importante es pararse y hablar y escuchar, ¿no? Más que amenazar o adoctrinar o centrarse en lo físico, ¿no? Luego has dicho que aquí hacéis varias actividades. También trabajáis a nivel de mindfulness, me has dicho, ¿no? Y son pacientes que a veces tienen una relación con su cuerpo complicada. ¿Os habéis detectado que estas prácticas pueden funcionar mejor que otras? ¿O creéis que hay otros tipos de terapias que funcionan más acorde con estos tipos de trastorno? Bueno, al final son trastornos tan complejos que tienes que disparar desde diferentes frentes, ¿no? Pero sí que es cierto que si algo hay en común es que son pacientes que maltratan su cuerpo y que la relación con el cuerpo, aunque ellas crean que es amiga y que lo que hacen es cuidar su cuerpo y cuidar su alimentación, evidentemente no, es una enfermedad muy autopunitiva donde castigas tu cuerpo, castigas tu alimentación, y realmente actividades que complementen las actividades pues, más formales, psicoterapéuticas, donde la paciente pueda tener o pueda emprender una relación con el cuerpo es más saludable y de amor, es buena. Al final el ejercicio físico es bueno, pero un paciente con trastornos de conducta alimentaria no utiliza el ejercicio físico para cuidar su cuerpo. No. La alimentación es buena, pero no utiliza la alimentación para cuidar su cuerpo, ¿no? Entonces,
el darle ese giro también forma parte de la terapia, ¿no? Y el hacer que el ejercicio realmente, y cuando digo el ejercicio es cualquier ejercicio que puede ser desde baile, body pump, yoga, pero que te permita cuidarlo. Forma parte de la terapia, porque lógicamente no puedes prohibir que un paciente haga ejercicio físico, que no se mueva. También es bueno que se mueva, y en pacientes jóvenes y sobre todo en mujeres el ejercicio también favorece su recuperación física, ¿no? Pero más complejo es hacer que se empiecen a relacionar con el ejercicio de una forma saludable, ¿no? Entonces hay una parte evidentemente de trabajo a ese nivel, como también haces que se relacionen con la comida de manera saludable y también, pues lógicamente, una relación consigo misma, como puede ser el mindfulness, donde justamente te estás parando y estás prestando atención, ¿no? Bueno, yo creo que la ventaja de un tratamiento más intensivo, como podemos hacer en EATICA, de tratamiento residencial, hospital de día, te permite trabajar con todo esto. Trabajar con todo, ¿no? O sea, cada hora que está el paciente aquí la tienes que aprovechar. Correcto. Entonces hay que aprovecharlo todo. Increíble. Y hablábamos también sobre las redes sociales, que es inevitable, ¿no? Tú has dicho que ha habido un cambio muy grande de cuando empezaste en los años 90 a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? ¿Realmente crees que los trastornos alimentarios se han desarrollado más a través de las redes sociales? ¿O es la sociedad en la que vivimos de perfección? Bueno, es que estamos ahí, ¿no? O sea, al final la sociedad es totalmente cambiante y ¿qué es la sociedad? Pues es lo que tenemos, y la sociedad hoy en día son redes sociales, ¿no? Y hoy en día no concebimos la sociedad sin Internet, y es las cartas con las que nos toca jugar, ¿no? Por mucho que protestemos, es la realidad que tenemos, ¿no? Y evidentemente, bueno, lo que hay que aprovechar es las redes sociales, pues para hacer lo que estás haciendo tú aquí y que haces seguro en muchos programas, ¿no? Que es aprovechar estos canales para fomentar salud, ¿no? Pero también hay una parte oscura de las redes sociales, ¿no? Y evidentemente las redes sociales es un factor precipitante para que aumenten los trastornos alimentarios, ¿no? Y la pandemia y el confinamiento fue un buen termómetro de ello y una buena explicación o justificación de que eso fue así, ¿no? Porque evidentemente hubo más tiempo para que se usasen, ¿no? Y también para que se creasen unos hábitos que ya no han desaparecido, ¿no? Se han quedado. Claro, y entonces, y bueno, también estamos en un mundo donde, lo que hablábamos antes, ¿no? Donde la gente está quizá falsamente informada, ¿no? Porque hay mucha información, lo cual no quiere decir que sea conocimiento, pero hay mucha información, se dicen muchas tonterías en redes, y es cierto que lo que se dice en redes se cree mucho más que antes, y yo siempre digo lo mismo, se cree mucho más lo que va diciendo cualquier persona en redes que tiene muchísimos seguidores que lo que puede decir un experto en salud, ¿no? Y hoy en día te da más autoridad el número de seguidores, ¿no? ¿Ves a alguien cuántos seguidores tiene? 1 millón, uy, este será la bomba, ¿no? Que lo que te puede decir pues un experto especialista que lleva muchos años trabajando, ¿no? Y hemos de luchar contra eso, porque al final se van generando mensajes, pero yo lo veo aquí, no solamente en las pacientes, también en los papás, ¿eh? Claro. Entonces, bueno, claro. Porque todo el mundo se piensa que sabe de todo, ¿no? Y al final eso es un riesgo. Pero si, mira, aprovechando esta ocasión, si pudieras lanzar un mensaje a estos padres o a estas chicas y chicos, porque también hay chicos que están sufriendo trastornos alimentarios, ¿qué les dirías? Les diría muchos. A ver, lo primero, que no se crean todo lo que sale en redes, eso desde luego, ¿vale? Que lo pongan en duda, porque hay muchos mitos. Que se informen bien, pero que se informen por especialistas. Yo diría, sobre todo, siempre digo lo mismo, calma, averigua, infórmate. Que te informes en más de un canal, ¿vale? No te quedes solamente con una información. Y también te diría que no se crean tanto a sus hijas cuando empiezan con este trastorno, ¿vale? Son muy inteligentes. Porque, bueno, siempre hay un miedo, y cada vez más lo ves en los padres, hay un miedo a que tu hija se enfade contigo de alguna manera, ¿no? A que deje como de quererme, a que le pueda generar un trauma, a que la pueda dañar. Y muchas veces yo lo digo, es que no es tu hija, en este momento es la enfermedad la que habla. Entonces, no te alíes tanto con la enfermedad, y ahí
sí que los padres tienen que poner un límite, claro. O sea, ahí hay que poner una línea roja. Claro, pero estamos en una sociedad que los límites están desapareciendo. Y yo creo que ese ha sido uno de los problemas más importantes en la sociedad de hoy. No hay límites. O sea, al final esas líneas, ¿no?, que nosotros o los demás tienen que crear no están. Entonces eso es difícil y esta enfermedad es una enfermedad que necesita límites, toda la razón del mundo. Hombre, la verdad es que cuando la enfermedad aparece, a ver, claro, que está muy bien, ¿no? El modelo de familia que todos queremos es un modelo en el que se hable de las cosas y se pueda compartir, pero bueno, nosotros siempre decimos que hay ciertos aspectos, bueno, todos en la familia hay jerarquías, entonces los temas que han de decidir los padres, los tienen que decidir los padres, y no puede haber, ¿no? Esto es como en una empresa, ¿no? Pues hay ciertos temas que los tiene que quizás decidir el comité de dirección de la empresa y se tienen que tomar decisiones. Y se tienen que tomar decisiones, ¿no? Entonces, yo diría que en momentos complicados de la enfermedad es importante que, en este caso, la jerarquía de los papás se ponga muy de acuerdo y, en todo caso, elija un equipo profesional y entonces confíe en él. Y que acompañe. Y es importante confiar en los profesionales, que te demuestran que puedes confiar, lógicamente. Correcto. Y ya también entrando un poquito más allá dentro de las diferentes etapas de esta enfermedad, ¿tienes alguna historia que te gustaría compartir que se te ha quedado contigo o que es algo que siempre llevas ahí? Hombre, la verdad es que supongo que tienes muchas historias, años, claro, pero ¿hay alguna en particular? Bueno, tengo muchas historias, llevo muchísimos años, tengo historias bonitas y historias muy dolorosas, y al final te quedan muchos recuerdos y muchos aprendizajes, ¿no? En general, ¿no? Yo creo que, a ver, sobre todo pongo mucho valor en la fuerza de la familia, ¿vale? Entonces yo creo que hemos tenido historias de familias que nos han enseñado mucho, y yo creo que, o sea, es la resiliencia, la lucha de los padres, la fuerza, son muchas historias de familias que me han enseñado, la lucha también de pacientes, ¿vale? Y sobre todo historias de superación a todas las edades. Y hombre, cuando oyes una historia de superación en una persona adulta, pues es entrañable. Alguien que te diga que ha empezado a vivir con 45 años, pues vaya, te llena todo el corazón, ¿no? No, es que... Y también tengo historias tristes, claro. Tengo historias de muerte, muchas, y claro, eso también te condiciona la manera de ver esta enfermedad, ¿no? Y bueno, pues sí, es una enfermedad muy destructiva, tanto a nivel familiar como personal, ¿no? Y yo creo que lo que tú has dicho, la familia es súper importante, el apoyo que recibes, ¿no?, para poder salir de esa identidad que te has creado, ¿no? Y la familia sufre mucho, la familia. Correcto. Es como una adicción, yo digo, ¿no? Las adicciones destruyen a las familias y esto no deja de ser un tipo de adicción, ¿no? Montse, no sé si te has quedado con ganas de lanzar algún mensaje, si quieres decir unas últimas palabras, si tienes ganas de compartir algún proyecto que Ática esté trabajando o lo que te apetezca. Este es tu espacio. Pues mira, yo diría que, a ver, que dentro de que es una enfermedad, como hemos dicho, peligrosa, difícil, que se cronifica, a ver, yo quiero lanzar siempre el mensaje de que es una enfermedad que se supera, porque muchas veces siempre dicen, bueno, esta enfermedad nunca se cura. No, no es cierto, es una enfermedad que se supera. Yo creo que el pensar que uno se cura incita a que uno no haga nada, ¿vale? Y es una enfermedad que luchando se puede salir adelante, y yo creo que lo más importante es una buena familia detrás que luche, que te acompañe, y un buen equipo terapéutico, ¿no? Entonces, y sobre todo confianza en la familia, confianza en el paciente, confianza en el equipo. Es una lucha a todos los niveles, ¿no? Y para mí eso es lo más importante, ¿no? Dar ese mensaje de superación. Proyectos, bueno, yo creo que un proyecto que tenemos siempre nosotros es poder formar a equipos, formar a profesionales, ¿no? Y porque necesitamos gente que
que al final sea nuestro legado, ¿no? Que sepa continúe. Y que pueda continuar. Pues... Bueno, y gente como tú, que dé voz a todo esto. Bueno, yo al final es lo que tú dices, ¿no? Durante muchos años yo pensé que sería algo que se quedaría siempre conmigo, ¿no? Porque lo que has dicho ahora, has dicho una cosa que me ha impactado porque yo pensé igual cuando cumplí los 35, empecé a vivir, ¿no? Y venía luchando desde los 14. Y dices, es posible. Sí, es posible, o sea, es posible poder llevar una vida normal, es posible poder disfrutar. Ahora adoro cocinar, me encanta estar rodeada de amigos y poder compartir esos momentos. Y por eso me encanta que hayas dicho eso, porque es verdad, ¿no? Pues yo te felicito, porque es una historia de superación que es bonita, sí. y que también hay que darle voz, ¿no? Sí, sí, no, y lo que digo, la familia. Es súper importante porque mi madre, que es una de las personas que sufrió más en este camino, ¿no? Porque quizá las madres están ahí como más luchando detrás, no se rindió nunca, ¿no? Y confió en muchos momentos en que yo le dije, voy yo sola, voy yo, y eso es importante. Montse, no te voy a dejar ir aún, porque antes de terminar las entrevistas siempre me gusta mucho saber un poquito más sobre ti. Así que te voy a hacer una batería rápida de preguntas. Dime. Muy fáciles. ¿Amanecer o atardecer? Amanecer. Eres de mañanas. Soy de mañanas, soy ave diurna. ¿Sabor de helado favorito? No me gusta mucho el helado, Mira, no eres la primera que me lo dice, ¿eh? Pero si tengo que elegir uno, bueno, el coco. El coco, oh, buenísimo, es mi favorito. Si pudieras decirle algo a la Montse de hace 10 años, ¿qué le dirías? Que se lo pase bien, que disfrute la vida. Qué guay, qué bonito. Escena de película preferida. Escena, ¿eh? Escena, sí. Un abrazo. Oh, qué bonito. ¿Y tienes alguna película ahí que se te haya quedado contigo? No, no tengo una película, me han gustado muchas. La lista de Schindler, por ejemplo, me gustó mucho. Wow, potente, muy potente. Wow, ahora me has hecho pensar en ella. 3 cosas sin las que no podrías vivir. Pues mira, mi pareja, mi marido, un animal de compañía y el mar. Qué bonito. Y por último, ¿qué emoción te identifica más? Difícil esta pregunta. No sé si es tanto una emoción, ¿eh? No es una emoción, pero lo que más me identifica es la fuerza. Y eso es yo lo que quería cerrar hoy, porque me encanta conocer a personas como tú, ¿no? Porque creo firmemente en que la constancia y la lucha ayuda en estos caminos a dar voz, ¿no? a unir y sois personas sanadoras, ¿no? Al final, como generáis estos espacios, creáis lugares seguros para que la gente pueda llenarse de herramientas y avanzar y salir a esta vida que es fabulosa. Totalmente. Así que, Montse, Ática, muchas gracias al equipo de comunicación también. Gracias a vosotros por ofrecerme este espacio. Y espero tenerte de nuevo en el podcast, porque tenemos que seguir dando voz. Podemos seguir hablando, saldrán muchos temas, seguro. Seguro, y muchísimas gracias. Oye, muchísimas gracias a vosotros, claro que sí. Eres un amor.